Hay personas que viven preguntándose cuántas calorías tiene lo que están comiendo. Y hay personas que viven preguntándose si habrá algo que comer mañana. Esa diferencia entre elegir cuánto comer y no tener esa opción es una de las más grandes que existen en el mundo. Pero más allá de lo social y lo humano, hay una pregunta que la ciencia puede responder con claridad. ¿Qué le pasa exactamente al cuerpo cuando come solo lo mínimo para sobrevivir? ¿Cuánto tiempo puede aguantar? ¿Qué sistemas colapsan primero? ¿Y qué cicatrices deja? Hoy vamos a seguirlo hora por hora y semana por semana. Y si quieres entender tu cuerpo de forma sencilla, suscríbete, porque aquí hablamos de salud sin complicaciones. Lo primero que hay que entender es que el cuerpo humano es una máquina extraordinaria de adaptación. Cuando la comida es abundante, gasta con generosidad. Cuando escasea, aprende a ahorrar. A esto se le llama adaptación metabólica. Y es uno de los motivos por los que una persona puede mantenerse viva durante semanas con muy poca comida. El metabolismo baja, las funciones que no son urgentes se reducen y el cuerpo empieza a consumir sus propias reservas en un orden muy preciso. Pero esta capacidad tiene límites y entenderlos cambia completamente la forma en que vemos tanto la alimentación como la salud. ¿Cuánto necesita el cuerpo para funcionar? Una persona promedio requiere entre 2.000 y 2.500 kilocalorías al día para mantener sus funciones básicas. El mínimo absoluto para sobrevivir en condiciones controladas ronda las 1.200 kilocalorías diarias. Para dar una idea concreta, eso equivale aproximadamente a 2 plátanos, un huevo, una taza de arroz, un puño de frijoles y un poco de aceite. Con eso se puede sobrevivir. La pregunta es por cuánto tiempo. Y lo que sucede en el cuerpo durante ese tiempo es lo que muy pocos conocen. Los primeros 3 días son los más conocidos y paradójicamente los más llevaderos. El cuerpo usa primero sus reservas de glucosa almacenada en el hígado y los músculos, lo que se llama glucógeno. Esa es la energía rápida, la más accesible, pero se agota con rapidez. Durante estos días el hambre es intensa, pueden aparecer mareos y dolor de cabeza. Pero el cuerpo aún tiene fuerza, aún funciona con relativa normalidad. Aún eres tú, solo que con menos combustible disponible. Y aquí viene la parte que casi nadie nota. El cuerpo no entra en pánico. Activa el siguiente sistema. Entre el 4.º y el 10.º día ocurre algo que muchas personas conocen por el nombre de cetosis. Las reservas de glucosa se agotan y el cuerpo activa otro mecanismo. Empieza a descomponer la grasa para producir energía. De ese proceso surgen los cuerpos cetónicos, que el cerebro puede usar como combustible alternativo. El hambre se reduce un poco, pero el metabolismo baja para conservar energía. El cuerpo aprende a gastar menos para durar más. El modo ahorro se activa por completo. Esta fase puede sentirse como lentitud, menor concentración y en algunos casos el aliento cambia a un olor característico, pero el sistema todavía funciona. Si este tipo de explicación te ayuda, suscríbete, porque entender estas señales puede cambiar la forma en que cuidas tu cuerpo. Entre el día 11 y el 21, el músculo empieza a pagar la cuenta. Las grasas no son suficientes y el cuerpo comienza a descomponer tejido muscular para obtener aminoácidos que pueda convertir en energía. La temperatura corporal baja, la fuerza disminuye, los reflejos se vuelven más lentos, la concentración se dificulta. En mujeres, el ciclo menstrual puede desaparecer como señal de que el cuerpo está priorizando funciones de supervivencia por encima de las reproductivas. El corazón, que también es un músculo, puede verse afectado. El sistema inmune empieza a debilitarse. Ya no se trata de sentirse débil. Se trata de volverse vulnerable a todo. Y aquí viene la señal más peligrosa que muchos ignoran. Entre el día 22 y el 45, el daño se acumula de forma silenciosa. Pueden aparecer anemia, deficiencias de vitaminas esenciales como la A, la D o la B12, infecciones frecuentes, pérdida de cabello, dolor muscular persistente y una obsesión creciente con la comida que no es solo psicológica, sino neurológica. El cerebro recibe menos nutrientes y responde con pensamientos que se vuelven cada vez más difíciles de controlar. Ya no se trata de cuánto cuesta sobrevivir, se trata de si el cuerpo va a poder seguir haciéndolo. A partir del segundo mes, muy pocos cuerpos aguantan sin consecuencias permanentes. La ciencia es clara en este punto. Sobrevivir con restricción calórica severa durante meses puede dejar secuelas que no desaparecen. Osteoporosis, es decir,
pérdida de densidad en los huesos. En niños, retraso en el crecimiento que puede ser irreversible. Deterioro cognitivo que afecta la memoria y la capacidad de concentración. Depresión crónica e incluso reducción del volumen del cerebro. Estos no son efectos menores ni temporales, son cicatrices que el cuerpo lleva para siempre. Hay algo que la ciencia también ha documentado con mucho detalle y que vale la pena entender. No todos los cuerpos responden igual. Una persona con mayores reservas de grasa puede aguantar más tiempo antes de que el músculo empiece a degradarse. El clima, el nivel de actividad física, las enfermedades previas, el estrés crónico, todo eso influye. Algunas personas colapsan en semanas, otras sobreviven años en condiciones precarias. Pero la ciencia es contundente. Nadie sale ileso de una restricción calórica severa y prolongada. Un experimento realizado durante la Segunda Guerra Mundial con hombres adultos y sanos demostró esto con claridad. Esos hombres recibieron 1.500 kilocalorías diarias, más de lo que muchas personas en situación de hambruna consumen, y aún así desarrollaron fatiga extrema, depresión, ansiedad intensa, pérdida muscular significativa y una obsesión por la comida que los persiguió durante años después de que el experimento terminó. El cuerpo puede adaptarse, pero la mente también lleva la marca. Esto parece pequeño, pero con los años puede cambiarlo todo, porque hay personas para quienes la restricción calórica no es una decisión, es una realidad diaria impuesta por la pobreza, la sequía, los conflictos o el abandono. Según la FAO, 1 de cada 11 personas en el planeta vive con inseguridad alimentaria severa. Eso significa no saber si habrá algo que comer mañana. El cuerpo se adapta, pero el alma se agota. Y esa diferencia entre sobrevivir y vivir, entre existir y tener energía, salud y futuro, es enorme. También existe otra forma de restricción que viene desde adentro. Los trastornos de la conducta alimentaria no son una elección ni una moda. Son enfermedades mentales serias que afectan la relación de una persona con la comida desde un lugar de sufrimiento profundo. La anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón tienen consecuencias físicas y emocionales devastadoras. En un mundo donde comer poco se presenta a veces como un logro o una virtud, estos trastornos pueden pasar desapercibidos durante mucho tiempo. Reconocerlos y tratarlos a tiempo es fundamental. Si hay señales de que la relación con la comida está causando sufrimiento, siempre conviene buscar apoyo profesional. El cuerpo humano puede funcionar con 1.200 kilocalorías durante un tiempo. Puede adaptarse, reducir su gasto, reorganizar sus prioridades, pero cada día que pasa en ese límite deja una marca. Y mientras algunas personas pueden elegir cuánto comer, millones no tienen esa opción. Esa diferencia merece ser vista, pensada y recordada, porque comer es fisiología. Pero tener acceso a suficiente comida es uno de los derechos más básicos que existen y también uno de los más desiguales en el mundo real. Tu cuerpo es extraordinariamente resiliente, pero la resiliencia tiene un precio y ese precio se paga en salud, en energía, en años de vida con calidad. El mínimo para sobrevivir no es el mínimo para vivir bien. Y entender esa diferencia es quizás uno de los aprendizajes más importantes que la ciencia de la nutrición puede ofrecer. Suscríbete y sé parte de este cambio hacia una vida más consciente, más fuerte y con mejor calidad. Imagina un WhatsApp a una persona mayor que lleva años comiendo lo que puede, no lo que elige, que conoce desde adentro lo que significa que el cuerpo empiece a buscar en sus propias reservas porque no llega nada desde afuera. Esa persona entiende algo que quien siempre ha tenido suficiente quizás nunca termina de comprender del todo, que el hambre no es solo una sensación en el estómago. Es una presión sobre cada pensamiento, cada movimiento, cada decisión del día. El cuerpo en modo ahorro no solo gasta menos energía física, también gasta menos energía mental. La creatividad se reduce, la motivación baja, la tristeza aparece sin razón aparente. Y todo eso tiene una explicación biológica muy concreta. El cerebro, como cualquier otro órgano, también sufre cuando los nutrientes escasean. Por eso, cuando hablamos de restricción calórica severa, no hablamos solo de peso, ni de músculo, ni de huesos. Hablamos de quién puede ser una persona cuando tiene suficiente para funcionar bien,
de cuánta vida real cabe en un cuerpo que está apenas sobreviviendo y de cuánta diferencia hace tener acceso a los nutrientes que el cuerpo necesita para operar no solo al mínimo, sino con fuerza, con claridad y con energía de verdad. Esa es la distancia entre sobrevivir y vivir. Y vale la pena conocerla, entenderla y, si se puede, hacer algo con ese conocimiento. El cuerpo humano tardó miles de años en desarrollar estos mecanismos de adaptación, la capacidad de entrar en modo ahorro, de usar la grasa como combustible, de proteger el cerebro hasta el final. Son todas respuestas que evolucionaron para sobrevivir periodos difíciles. Pero esos periodos estaban pensados como excepciones, no como la norma. El problema de la vida moderna, tanto para quienes eligen restringirse como para quienes no tienen opción, es que el cuerpo acaba viviendo en emergencia permanente. Y un cuerpo en emergencia permanente no puede prosperar, puede aguantar, puede adaptarse, pero llevar esa carga tiene un costo que se paga lentamente, en silencio, y que a veces solo se nota cuando el daño ya es grande. La ciencia lo documenta con claridad y entenderlo, aunque no cambie de inmediato lo que hay en el plato, sí puede cambiar la forma en que miramos la alimentación, la nuestra y la de quienes nos rodean. Cada célula, cada hormona, cada proceso que ocurre dentro del cuerpo tiene una demanda mínima de nutrientes para funcionar. Cuando esa demanda no se cubre, el cuerpo prioriza. Protege primero lo más urgente, sacrifica lo que puede esperar. Y esa jerarquía, que parece inteligente en el corto plazo, deja huellas en el largo plazo que no siempre son visibles, pero que siempre están ahí. Conocer esa biología no es solo información, es una manera de entender mejor el propio cuerpo, de cuidarlo con más conciencia y de ver con más empatía a quienes viven sin la posibilidad de elegir.